Amigos de Radio Victoria Ojo Comienzo Televisión, en esta nuestra alianza hemisférica con Beramérica, con Reporte Confidencial y con Invirna Corporation, vamos a conversar de inmediato con William Santana en su segmento de todas las semanas, Diplomacia a su alcance. Cuando mencionamos la palabra de diplomacia, William, yo siempre me enfoco en los organismos multilaterales, porque al fin y al cabo ahí hay una concentración de criterios, de puntos de vista, que si se debaten adecuadamente se logra el objetivo global, o por lo menos de manera más amplia. Y la OEA es uno de esos organismos donde la diplomacia tiene que jugar un papel determinante, decisorio, cuando los países miembros o alguno de ellos cae en desgracia o se complica más allá de lo normal o cuando violenta las normas democráticas. En Venezuela hace 25 años vienen ocurriendo cosas, pero nunca había oído yo, desde hace mucho tiempo para acá, un pronunciamiento como el más reciente de la OEA frente a la inhabilitación de María Corina Machado. No lo había visto. Y parece que se enfila dentro de lo que es la Carta Democrática. O sea, esa carta ha estado adormecida, no se ha aplicado más nunca, no se ha amenazado con ella a nadie, inclusive ni siquiera a Pedro Castillo en Perú, que se permitió dar un golpe de Estado. Entonces, el caso de Corina Machado, de María Corina Machado, que no es presidenta, que no es funcionaria pública, sino candidata de unas primarias nada más para oponerse al régimen en un momento dado. O sea, han salido abanderados dentro de la organización. Yo no sé si todos, si fue una votación al unísono de un grupo, a respaldarla y a considerar censurable el hecho en sí. Entonces, ¿cómo juega la diplomacia ahí? Bueno, muy buenos días, José Antonio. Eh, yo tenía pensado la semana pasada en nuestro programa hablar sobre la reunión, la Asamblea General, la 53ª Asamblea General de la OEA que había finalizado un día antes. Pero bueno, un hecho sobrevenido, como dicen, el de Prigozhin en Rusia, pues era mucho más mediático y mucho más alarmante, pues nos llevó a ese otro tema. Fíjate que de la semana pasada, y con esto quiero hacerte una pequeña introducción antes de entrar al tema que estás planteando. La OEA finalizó su reunión, como te dije, ese fin de semana, y el resumen que emitió el organismo fue muy escueto, muy breve. Se trataron cuatro asuntos nada más, que fueron Nicaragua, que como tú bien sabes está fuera de la OEA, tiene una situación terrible, eh, y está muy cerca de ser, o ya está en la misma situación que Cuba. Y por eso fue la alerta, más que todo a los países miembros, que tomen acciones, porque solamente los Estados Unidos tienen el sistema sancionatorio y el resto, pues, aparte de suscribir o no la declaración, no hacen nada más allá. El otro tema es Haití, un tema que se vuelve cada vez más preocupante, pero sin embargo la organización tampoco tiene la capacidad, porque el problema de Haití es un problema básicamente presupuestario, y quien lo puede asumir de desplegar una misión en el terreno son las Naciones Unidas, como ha sucedido en el pasado. Entonces, el papel de la OEA sería acompañar a que todas aquellas medidas que pueda tomar Naciones Unidas para resolver este problema que es de muy difícil solución, es la verdad, porque es multifactorial. Tiene muchísimos elementos y cuando todo lo que se ha ensayado ha sido ensayo y error, de manera constante y durante muchísimo tiempo. Eso es Haití, el caso El, de o- Haití en particular. Ok, el otro asunto, bueno, tenemos democracia y presupuesto. Vamos a hablarte primero del presupuesto. Esa organización, que es una organización que yo escribí un artículo que lo titulé El fin de la OEA, no es que se vaya a acabar inmediatamente, pero eso es lo que quisieran mucho. Eh, se mantiene este organismo por una de las razones. No es tanto que su defensa hacia la democracia y hacia la estabilidad en el continente. Una de las razones es que Estados Unidos y Canadá son los mayores contribuyentes y son justamente aquellos países que apoyan todos esos esfuerzos democráticos, porque como lo hemos conversado muchas veces, José Antonio, pues el mundo ya definitivamente es un mundo bipolar, entre dictadura y democracia. Listo. No vamos a ir a elaborar mucho más allá porque es perder el tiempo. El otro asunto, democracia, que escribí también un artículo recientemente acerca de los 22 años de la Carta Democrática Interamericana, que es el pilar fundamental, la piedra angular del organismo.
que se han propuesto reformas, pero dentro de este ambiente de marea rosa que hay dentro del continente, pues eso va a ser muy difícil. Ahora, el papel de la OEA en estos momentos es muy diferente al que tuvo hace 5 años. Tú mencionaste que Venezuela tiene 22 años con este problema, que nunca había visto un pronunciamiento como tal. Pues yo te quiero decir que hace 5 años la OEA tuvo un momento estelar dentro de toda su trayectoria de tantos años, cuando tomó en consideración dos asuntos fundamentales para lo que tiene que ver con la preservación de la democracia y los derechos humanos en el continente, que fue estudiar las medidas posibles para la reactivación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, el TIAR. Ese asunto estuvo durante las discusiones y al igual que el asunto de la responsabilidad de protección, que como tú bien sabes, es una doctrina, no es una ley y por lo tanto tiene que ser sujeto de elaboración para aquellos estados que no puedan o no quieran eh, eh, manejar situaciones donde su población se encuentra en riesgo, se encuentra en peligro o se encuentra indefensa frente a los embates de cualquier factor. En el caso de Venezuela se consideraba que era el propio gobierno quien no quería proteger a su población, quien la atacaba sistemáticamente y así ha quedado demostrado con toda la documentación que se ha recibido de la Corte Penal Internacional, pero sin embargo no llegó más allá porque empezaron movimientos pues cada vez más a disminuir la capacidad del organismo porque los estados miembros desafectos de esas ideas por motivo de elecciones, simplemente. Sí, pero Al inclusive frente, la llegaron a invocar militares, exmilitares, líderes políticos, presidentes, expresidentes. La aplicación del sí, TIAR estuvo en el tapete muchísimo tiempo y al final todo el mundo se desentendió y más nunca se habló de eso. exacto, el cambio político, porque la organización, en fin, ¿qué es, José Antonio? La organización es lo que digan sus estados miembros. Y cuando los estados miembros superan a los que desean la democracia, pues allí no se consigue nada. Y eso es lo que ha sucedido. Sí, cuando tenemos una paridad entre estados miembros democráticos, estados miembros progresistas, y un grupo que son neutrales, que la mayoría siempre son del Caribe, que tienen el mismo derecho, tienen el mismo voto bajo el mismo pie de igualdad que les otorga la ley, tienen el mismo Pero voto, lo llaman no contribuyen. lo llaman vendevotos. Bueno, compro. eh, bueno, sí, ese es un problema de larga data y que yo no le veo solución tampoco. Entonces, fíjate tú, allí se inscribe en estos momentos el caso de la inhabilitación a María Corina Machado en Venezuela. Ajá. ¿Por qué? Porque después de yo haberte comentado este panorama un tanto desalentador de la organización, inmediatamente surge un asunto que es de la mayor importancia y es este que está ocurriendo en estos momentos aquí en el país. Ujú. Tú has visto que ha sido un hecho, el hecho más noticioso, yo creo que en el hemisferio, en estos últimos días, desde el 30, que fue la fecha cuando salió este señor a leer No, y ese papel de la Contraloría, porque dice, se han hecho eco hasta afectos de Maduro, como bueno, Petro, por fíjate tú. ejemplo. Fíjate tú que, exacto, hasta Petro, que era impensable porque se consideraba un aliado natural e importante para el régimen aquí, también elevó su voz, porque precisamente Petro fue habilitado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que pudiera ser presidente y él lo agradece permanentemente y en público. Sí. Entonces, ¿con qué nos encontramos ahora? Con que la OEA puede recobrar, dentro de estas circunstancias, un papel importantísimo. Lo que hay en estos momentos es una declaración del secretario general. No en el sentido de aplicar Carta Democrática, porque ya Venezuela se lo aplicó, Venezuela está fuera del organismo, Okay. igual que el caso de Nicaragua. Pero sin embargo, lo que es importantísimo en estos momentos es que se tome nota de que el hecho de no pertenecer al organismo no significa estar eximido
de las reglas del mismo, especialmente en lo que se refiere a los parámetros que debe tener la democracia dentro del continente, así como el de respeto de derechos humanos. Porque el caso de María Corina no es un asunto político nada más, es un asunto también que tiene que ver con los derechos humanos, los derechos civiles y políticos que le corresponden, y eso viene por cantidad de tratados desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos hasta el último texto que podemos encontrar dentro de la Comisión Interamericana y la ley nacional. Es decir, que allí no hay escapatoria por ningún lado para justificar tal hecho. Entonces, por eso es que hemos visto que toda esta cantidad de organizaciones internacionales que han declarado partidos políticos, expresidentes sobre todo, pero presidentes también. Sí. Estamos viendo una declaración de la Unión Europea, ya el asunto trasciende más allá del continente. Ujú. Eh, Probablemente se van a reactivar mecanismos o se van a reforzar en los mecanismos que ya existen y que han estado concernidos en el caso venezolano, se va a reforzar quizá una serie de medidas, no vamos a llamarlas todas sancionatorias, pero van en ese sentido. Y mira, me refiero específicamente, la Comisión Interamericana va seguramente a ampliar las medidas cautelares en favor de María Corina Machado. Ya existen unas medidas cautelares. Ujú. La OEA, como ya te dije, se pronunció y esto es una declaración del secretario general, no es una declaración como tal del Consejo Permanente, y el caso es que así será la preocupación quizá aquí al interior del país, que la página de la OEA la tengo bloqueada desde hace 2 días, porque he estado buscando las reuniones y las decisiones y no aparece la agenda, no aparece información de ninguna manera. Quiere decir que esa página está bloqueada. Pero a Y nivel nacional o a nivel internacional. no, a nivel nacional, tú sabes que aquí el organismo, pues Claro, claro. la CanTV bloquea aquí cantidad de Bueno, páginas. ya, Está ya, bloqueando. ya Diosdado en una de esas alocuciones que hace a cada rato, dijo que la OEA no tiene nada que buscar aquí, o sea, y la cacheteó inclusive antes de que se tomara la medida contra María Corina Machado. Sí, bueno, esa es parte del show y fíjate tú que ahorita lo importante, quizá, y en eso están trabajando muchos juristas aquí en Venezuela, en muchos equipos, incluso te comento que del grupo donde estoy yo, el Foro Venezolano de Política Exterior, está muy activo en estos momentos, sumamente preocupado y muy activo, porque, como te mencioné anteriormente, muchos organismos tienen que ver con esto y dentro de esto se supone que la persecución política, eso se constituye, en último caso, en un crimen de lesa humanidad, porque es una persecución sistemática y generalizada hacia un sector de la población, en este caso el sector político. María Corina no es la única inhabilitada. Entonces, cumpliéndose esas condiciones, pues mira, sería competencia de la Corte Penal Internacional, habría que estudiar eso. Y en ese sentido, se está trabajando porque aquí la sociedad civil toda está contribuyendo con esos esfuerzos y así lo habrás visto tú en la cantidad de comunicados Sí. que con el mismo contenido y con diferencias, por supuesto, semánticas, ya se han expresado, la opinión pública ya lo ha recibido el mensaje y eso ahora es lo que debe. Pero todavía Ocurrir. no se han remitido a la Corte Penal Internacional para que considere el tema. Acuérdate que todo eso tiene un proceso, José Antonio. Esos no son trámites fáciles, esos son trámites que requieren, por lo general, de ciertos protocolos Mm. y requieren de muchas consultas, porque son trámites delicados. Eso no se puede hacer a la ligera. Tienen que ser personas sumamente capacitadas que puedan reunirse, que puedan ponerse de acuerdo en lo que van a realizar y saber que ese es un camino arduo, saber que ese es un camino también largo y los resultados no necesariamente puedan corresponder a lo que uno desea. Pero también están otros que quizás son mucho más inmediatos. Como te dije, en la Comisión Interamericana tenemos la Comisión de Determinación de Hechos del Consejo de los Derechos Humanos de Naciones Unidas, que está vigente. Aquí tenemos oficinas en Venezuela, bueno, está la oficina de la Corte,
que yo no sé si está supuesta a recibir este tipo de denuncias aquí, pero bueno, hay una oficina que está observando eso. Hay oficinas aquí de Naciones Unidas, hay oficinas de varios organismos que están transmitiendo constantemente esa información. En un momento va a ser procesada y ya no será solamente a nivel de declaraciones, ya será a nivel de acciones. Ya veremos cuáles son las acciones que se van a tomar, pero por el lenguaje que existe, que lo mencionaste tú al inicio del programa, el lenguaje de la OEA, el lenguaje de la Unión Europea, y aquí me voy a detener un momentico, José Antonio, con lo de la Unión Europea, porque yo creo que es importante. Fíjate tú, te voy a poner el antecedente. Lula convocó una reunión en la que nosotros hablamos, de la que nosotros hablamos en este programa. En esa Sí. reunión, como dicen muchos, intentó lavarle la cara a Maduro, intentó rehabilitarlo dentro del sistema interamericano, con miras a qué, con miras a la reunión que se va a realizar dentro de 15 días en Bruselas, donde va a participar la CELAC, que es, no confundir con el CELAC, la CELAC es la Sí, Comisión sí, sí. de Estados Latinoamericanos y del Caribe, ¿no? Va a participar la CELAC con la Unión Europea. Ese fue un intento fallido, más bien fue un intento contrario, pues lo que hizo fue que, el logro fue que saliera otra vez a la luz pública el estado de cosas en la que se encuentra, Venezuela en cuanto a su situación, no solamente política, sino económica y social, con la cantidad de gente desplazada fuera del país, la migración No, no se tan, ha tan detenido, grande. no se ha detenido. Entre enero y No, junio está aumentando. han salido más de 200.000. Sí, sí, sacaron el informe de este semestre, alarmante lo que está sucediendo. Bueno, entonces fíjate, ahora cuando se va a realizar esta reunión, ahí coinciden varios factores. Uno es que desde ya Latinoamérica está empezando mal. Si pensaban ir a rehabilitar al régimen venezolano, yo creo que eso es tarea poco menos que imposible. Eso no lo van a poder hacer. Entonces ya ellos perdieron uno de este grupo que te digo, México, Sí. Brasil, Argentina, Bolivia, que por el tamaño de su población y de sus economías, pues llevan la voz cantante, como sucede en cualquier grupo. Bueno, ellos no van a poder, y además, no solamente eso, sino Brasil pretendiendo un liderazgo, como te dije, Colombia también, pues no creo que vaya a ser bienvenida cualquier propuesta de ellos de rehabilitación. El segundo asunto es que desde ya, y esto me enteré hoy, varios países expresaron que no estaban de acuerdo con que Zelensky estuviera presente en esa cumbre. Ya por allí ya va mal porque eso para los países europeos, eso es sumamente molesto Sí, lo que les claro. está diciendo, porque es Ujú. un pilar fundamental de su política exterior defender a Ucrania. Sí. En tercer lugar, ellos van tutelados ¿por quién? Por Pedro Sánchez, que es el presidente de España, porque Ujú. como es natural, Iberoamérica ha entrado a Europa de la mano de Portugal y España. Claro. Y en este caso, con España con mucho más fuerza, pues por la cantidad de países eh, De que habla, provienen sí. de lo que fue la colonización española. Sí. Y en este caso, Pedro Sánchez, que con bombos y platillos está permanentemente en actos y desde ya en la Unión Europea, porque asumieron su rol, pero su discurso es de permanencia. Y esto no puede ser, probablemente no sea así. Las No, pero proyecciones para la... inclusive Pedro Sánchez ayer ratificó el apoyo a Ucrania y con la Pero vamos a facilitación de decir, equipos. ese es un tema, no, el tema de Ucrania es un tema que está, hay coincidencia entre las agendas allí de partidos de cualquier tendencia. Ok. El caso es que el día 23 van a haber elecciones generales en España. Esas elecciones, ¿quién asegura que les va a ganar Pedro Sánchez, que va a poder cumplir con su agenda que tiene planteada respecto a Latinoamérica? Ok. Vamos a referirnos solamente a eso porque lo otro para nosotros en estos momentos es marginal. Ok. Y ya son problemas europeos y en los que nosotros no tenemos nada que ver. Respecto a Latinoamérica, ¿qué va a suceder a los 5 días si Pedro Sánchez pierde las elecciones? Ujú. Si las tendencias nos están indicando que lo más probable es que el Partido Popular vuelva al poder. Entonces, son los factores que se están conjugando en estos momentos, José Antonio, para que esa cumbre no vaya a servir como algo anecdótico que vaya al cajón de los recuerdos y vamos a regresar de nuevo a la situación donde tenemos ya casi que 8 años olvidados por No, Europa no, no. Tiene que porque haber, dejamos que ahí, homenaje. ahí se requiere una reformulación muy rápida.
en los esquemas de gobierno y en los esquemas de relaciones. Bueno, lo rápido, pues permítame dudarlo. Más Bueno, bien, el problema aquí es que es observar esto desde una visión de política real. Y es bueno, que estas personas que están, estos presidentes que están actualmente aquí en Latinoamérica, que quieren imponer una agenda, no es la agenda beneficiosa para el resto del continente. Es una agenda probablemente personalista, es la agenda que yo te he comentado anteriormente, de la penetración china y rusa, y la deriva de todo esto es lo que va a ser, son mayores males para el continente y no son mis deseos, José Antonio, pero es lo que nosotros estamos viendo, lo que tenemos al frente. Entonces, todo esto, vamos a decir, lo que se puede producir con esta decisión, que esto no se va a olvidar mañana, este infame papel de la Contraloría, esto no va a quedar en el recuerdo el día de mañana, esto va a estar en la agenda, va a estar en la agenda, ¿por qué? Porque hay países también serios, hay países con compromisos democráticos que lo van a mantener en la agenda, hay organismos internacionales que lo van a mantener en la agenda, a pesar de que aquí en Venezuela mañana inventen cualquier noticia para distraer, eso no va a funcionar, esto va a seguir porque María Corina Machado, y esto es una realidad, es una candidata que se creció cuando no había probablemente en el ánimo del venezolano muchos deseos de participación. Y te lo sí, digo porque, José Antonio, te lo digo con total propiedad porque en estos momentos yo estoy colaborando con el proceso de validación del Consejo Nacional de las Primarias. ok, Y a partir del día que el señor Brito sacó ese papel, a partir de ese día se incrementó la votación de los venezolanos en el exterior que ya están buscando sí, personas que trabajen, que colaboren con la plataforma del CNP para poder validar esta cantidad de gente que se ha inscrito, que quiere votar, que quiere participar. Venezolanos que están ansiosos de participar. ¿Y están ansiosos de participar por qué? No va a ser para apoyar a este régimen. Están ansiosos de participar porque quieren cambiar el estado de cosas. así Yo he es. visto las personas, José Antonio, y permíteme decirte, yo he visto las personas, y esto destruye otro mito acerca de María Corina, que siempre se le asociaba que si con las élites del poder y todas estas cosas de la ultraderecha. No, las personas que yo he visto que están validando, que se están inscribiendo y están en proceso de que se valide su inscripción, son personas que se les nota que son de origen humilde, son personas mayores, incluso Bueno, anoche los vi. sectores más golpeados por el sistema de gobierno que tenemos, no hay duda. Exactamente. Anoche vi una persona con las mangueritas de oxígeno puestas en la nariz, con su cédula, tomando, con su foto para su fe de vida, para que le validaran el proceso. Una señora de bastante edad y con las mangueritas porque un padecimiento que debe tener pulmonar, estaba haciendo su gestión para votar. No, el deseo de cambio está latente, está vigente y se está reforzando. Yo lo siento así también, yo lo comentaba hace poco, antes de hablar contigo con Vladimiro Mujico, que a pesar de que ha sido lento el proceso en el exterior, no obstante ha crecido rápidamente en la última semana. Yo no sé si alcanzará con lo que queda de lapso el número suficiente que aspirábamos, pero de todos modos el hecho de que crezca significa que hay una tendencia prodemocrática viva, latente y que desea manifestarse hoy, mañana o en algún momento. Si no es por María Corina Machado ahora, por lo menos será para cambiar de sistema. Así es, José Antonio, así es. Y bueno, y yo creo que la Comisión Nacional Electoral, la Comisión Nacional de Primaria, perdón, tiene que hacer sus mejores esfuerzos y yo creo que va a recibir el apoyo de, tanto de la comunidad venezolana en el exterior como de la sociedad civil aquí dentro del país. Probablemente se vaya a extender el plazo para que se sigan inscribiendo venezolanos, porque no creo que se vaya, no, quede tiempo para que se inscriban todos los que deseen hacerlo. Hay que darles un plazo y en eso se está trabajando y yo creo que el optimismo es importante en estos momentos cuando hemos notado que una acción que realiza el gobierno se le revierte en su cara de una manera impresionante. No solamente es que aumentó el apoyo a la candidata, sino que se aisló aún más del sistema internacional con todo lo que necesita Venezuela abrirse al sistema, con todos esos esfuerzos, todas esas diligencias que hicieron, que reunión, una reunión por Qatar, una reunión
por otro país Sí. para ver que si las medidas y que bajaran la presión y se les permitiera recuperar el oro de Inglaterra, entre otras cosas, se le pudiera tomar el dominio de No, América. se ganaron un revés mucho más rotundo con el proceder que Entonces, tuvieron. entonces fíjate, pues que todo esto se revirtió y yo creo que esto es un buen indicio para lo que nosotros esperamos en un futuro, que es la recuperación de la democracia en el país, José Antonio. Y en esa lucha estamos aquí en Radio Victoria, ojo, con eso televisión semana a semana. Por eso te tenemos pues en tu programa Diplomacia a su alcance, porque cuenta mucho lo que se observa y lo que se aprecia afuera, porque Venezuela va a requerir del mundo entero para su recuperación plena y rápida en inversiones, en aportes profesionales, científicos, técnicos, y ello desde luego pues que perfila que si hay rechazo a lo que está ocurriendo por parte del régimen, denota que a futuro podemos tener muy buenos aliados para la recuperación rápida y efectiva. Y eso es bueno. ¿Okay? Bueno, gracias entonces por tu diplomacia a su alcance en el día de hoy. Y la próxima semana pendiente, y si hubiese algún tema que emerja por allí, pues inmediatamente nos conectamos. ¿Ok? Un abrazo. Ok, Hasta luego. igualmente. William Santana, gracias por tu tiempo.